Hoy es lunes 10 de marzo de 2025. Estamos ya en la emisión del programa número 721 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a abordar hoy es una operación exitosa del Batallón Vencedores de Cartago en el área rural del municipio de Zarzal Valle el 20 de septiembre de 1967 a las 6:20 de la tarde, cuando fue dado de baja en combate un bandolero que tenía un larguísimo prontuario y estaba siendo buscado desde hacía años por el Ejército y la Policía Nacional. Se trata del delincuente Joaquín Fernández Dulce, alias El Llanero, quien había cometido varios actos criminales y hacía parte de esa transición marcada de guerrillas liberales a comunistas y ya prácticamente había dejado de ser bandolero liberal para integrarse a las guerrillas de las FARC que dirigían, entre otros, Jaime Bate Mancayón y Ciro Trujillo en el sur del Quindío, norte del Valle y occidente del Tolima. Tema interesante y nos presenta un trasiego la vida de este delincuente, de cómo fue evolucionando esa tendencia liberal a comunista en esta región del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la información persistente a mediados de 1967 acerca de la presencia del terrorista argentino Ernesto Guevara La Serna, alias el Che, en territorio boliviano y cómo incidía esta actividad criminal en Colombia? Comencemos por la segunda parte. Incidía muchísimo, porque si recordamos, por esos mismos días ocurrió en el Magdalena Medio Antioqueño el asalto al tren pagador con el novelón que montó un delincuente mexicano que llamaba Renato Menéndez, que decía tener una profesión pero gustarle el periodismo, que estuvo aquí en Bogotá y se robó una plata en el Hotel Tequendama. Y fuera de eso, cuando regresó, que ya se tenía la información que ayudó era reunirse con los bandidos del ELN para hacer un documental propagandístico, se asiló en la embajada mexicana y los funcionarios mexicanos le conestaron la torcedura y le facilitaron salir del país, a pesar de que tenía orden de captura en Colombia por terrorismo, por ser delincuente, y publicaron en México y en Cuba toda esa propaganda en contra de Colombia, poniendo a Fabio Vázquez y los demás bandidos como los héroes de Colombia y a las instituciones armadas como los villanos. También en esos días había ocurrido en los límites de Cartago y Pereira una emboscada salvaje en la que participó el terrorista Iván Marino Ospina cuando era de las FARC, que asesinaron a varios soldados del batallón Vencedores. Y había ocurrido también en otros sectores una cantidad de combates con cuadrillas que se consideraban liberales hasta ese momento, residuos de la violencia tripartidista, y en cada golpe se les encontraban documentos comunistas, fotos de Ciro Castaño, fotos de Fabio Vázquez, y el ambiente estaba muy tenso. Entonces, en Bolivia, las autoridades detectaron que el terrorista argentino Ernesto Guevara, que ha sido sacado de Cuba porque le hacía sombra al narcodictador Fidel Castro, lo había enviado primero a Angola y luego a Bolivia a que organizara grupos terroristas y desarrollara actividades criminales. El presidente de Bolivia, René Barrientos, que era un general que había subido al gobierno de facto, le anunció al mundo que este delincuente probablemente estaba en Bolivia, y cada día que avanzaba tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como el gobierno boliviano le confirmaban al mundo plenamente que este delincuente había entrado a Bolivia y que se desplazaba hacia una región que se llama La Higuera con un grupo terrorista reclutando campesinos y promoviendo la subversión en este
en esta parte del continente. Como vemos, una cosa se entrelaza con la otra y también los bandidos del ELN seguían muy activos en otras regiones. Por ejemplo, habían cometido con la complicidad del mexicano que les filmó todo, el asalto a la estación de Papayal, la estación de policía, y otros crímenes que los estaban haciendo ver como los Robin Hood en el continente. Todo orientado y dirigido desde la narcodictadura cubana. Mi coronel, ¿por qué las autoridades civiles, los gremios y la sociedad del Viejo Caldas en general exteriorizaron gran apoyo a las fuerzas militares y a la Policía Nacional en septiembre de 1967? Estaba recién creada ya como tal la octava brigada. Se habían separado los departamentos de Risaralda y Quindío de Caldas y ya eran tres departamentos diferentes. Y dentro de la sociedad de esa región, los gremios, los sectores educativos y los distintos grupos sociales, había un enorme agradecimiento con el Ejército Nacional por el grandísimo esfuerzo que se había hecho durante 7 años, primero con el Comando de Operaciones del Quindío y luego ya con la octava brigada como tal, porque fueron muchos los bandidos que se eliminaron. Siempre se recordaba el paso del general Currea Cubides, del coronel Vanegas Maldonado, del coronel Sánchez Ordóñez y ahora del entonces coronel Ricardo Charri Solano al mando de las operaciones, y se le recordaba a la sociedad que en esas operaciones habían caído Chispa, Sangre Negra, Puente Rojo, Polancho, Joselito, El Boyello y otra gran cantidad de delincuentes que organizaban o que dirigían más de 100 bandas criminales que se movían por la región. Y sin mencionarlo tan estrictamente, se evidenciaba que esa violencia tripartidista de liberales, conservadores y comunistas estaba dando un peligroso giro hacia el comunismo, porque ahora era la presencia de Ciro Trujillo que estaba cooptando todos esos grupos, con Jaime Bate Mancayón, Iván Marino Espina, Antonio Navarro y otros delincuentes, promoviendo la formación de grupos terroristas ya de orientación comunista y metiéndolos dentro del redil del Partido Comunista. Eh, Hubo varios ataques, entre otros el de las Coloradas que mencionábamos ahora, donde asesinaron a varios soldados. Entonces las reacciones de la comunidad fueron muy fuertes porque tenían un gran aprecio y aún lo tienen por el ejército, ya que allí fue donde más se evidenció la eficiencia del Plan Lazo, donde se pacificaron veredas que eran muy violentas y donde ocurrieron unas transformaciones esenciales de la seguridad. Por esa razón, hubo varias protestas y hubo hasta marchas de apoyo en las diferentes ciudades a las fuerzas militares, demostrándole a los bandidos que no los querían, como efectivamente ocurrió en las operaciones posteriores. Fue eliminada completamente la banda de este bandido Ciro Trujillo y por esa razón se trasladó a Boyacá, donde meses después fue dado de baja por tropas de la primera brigada. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la captura del bandolero Gabriel Restrepo, alias El Tungo, de la cuadrilla de alias El Llanero, en desarrollo de la operación Guante en límites de los departamentos de Risaralda, Valle y Quindío? Primero había habido una operación muy buena, exitosa, en la cual se dio de baja al mellizo. Este bandido, José Uriel Duque, alias el mellizo, de quien hablaremos en otro programa posterior para contar toda su historia, tenía un prontuario enorme y era el lugarteniente de El Llanero y tenía mucho que ver con todas las actividades del Tungo. Entonces, en una operación que se desarrolló con el nombre de Guante en el área rural de Cartago, las tropas del batallón Vencedores capturaron a Gabriel Restrepo, alias el Tungo, a quien se le encontró una enorme responsabilidad
de ser como el enlace, el puente, el coordinador del paso de las cuadrillas de todos esos bandidos que estaban allá, como Zarpazo, Piel Roja, El Llanero, Rogelio, que eran en teoría cuadrillas liberales, pero que ya estaban muy ideologizadas por los comunistas, haciendo unidad con las cuadrillas de Ciro Trujillo y estaban vinculados en el ataque de las coloradas al ejército y ahí estaban como articuladores ideológicos los terroristas del Antonio Navarro Wolf, Jaime Bata Mancayón e Iván Marino Espina, entre otros de los miembros del Partido Comunista que se habían unido a las FARC y que estaban orientando un solo proceso revolucionario sobre la cordillera central para desarrollar las decisiones de la segunda conferencia o constitutiva de las FARC que se realizó en el área sur del Sumapaz en límites entre Meta y Cundinamarca. Este tipo, el Tungo, también tenía un prontuario bastante grande y fue muy importante su captura por la información que se consiguió para la inteligencia militar. ¿Qué información importante se filtró a los medios de comunicación acerca de las actividades terroristas del médico caldense Aldemar Londoño? ¿Y cuál era la relación de este sujeto con el Partido Comunista y sus brazos armados terroristas? El EPL tuvo en su momento una cuadrilla muy conocida que cometió muchos crímenes, que se llamó la cuadrilla Aldemar Londoño García. Esa cuadrilla fue creada en memoria de este terrorista, del terrorista Aldemar Londoño. Este bandido era un médico colombiano que se ha formado dentro de la juventud comunista como agitador. Ya en ejercicio de su profesión se dedicó, entre comillas, a trabajar por los pobres. Se sabía que el Che Guevara era médico. Este delincuente quería presentarse como el Che Guevara colombiano. Era natural del Cairo Valle, había estudiado en la Universidad de Antioquia y había conseguido el puesto de director del puesto de salud o del centro de salud del municipio de Alcalá Valle, y allí estaba plenamente en contacto con todas estas cuadrillas de bandoleros y era quien los atendía, quien subía a los campamentos a darles la revisión médica y otros controles de las mujeres embarazadas, de los terroristas que tenían problemas de salud. Era el médico de la guerrilla y un cómplice total. Eh, Tras un seguimiento intenso que le hizo el DAS y el B2 de la eh, octava brigada, determinaron que este sujeto era el cabecilla logístico de ese grupo, que todo lo que había aprendido de guerrillas lo practicaba en la organización de redes urbanas, que recibía apoyos desde Cuba y que tenía contacto con varios de los asistentes a la conferencia tricontinental del 66, donde el señor Montaña Cuellar, abierta y descaradamente, en nombre de los comunistas colombianos, le pidió a todos los terroristas del mundo que apoyaran el terrorismo en Colombia y duró mucho tiempo siendo enlace entre el gobierno y los terroristas con el cuento humanitario, como sucede hoy en el Cauca con quienes salen a decir que cada vez que secuestran soldados y policías están listos para ir a mediar eh, la liberación de los soldados y parece que nadie se diera cuenta que son de los mismos. Esa misma actividad cumplía el bandido Montaña Cuellar a nivel político y el bandido Aldemar Londoño como médico en la zona de Alcalá y alrededores en el Valle del Cauca y el resto de la zona. Eh, este sujeto tenía pues un largo prontuario como activista del Partido Comunista y de la izquierda. Curiosamente, después de que se detectó todo eso, huyó al monte y terminó vinculado, fue con el EPL en
otra zona del país donde fue dado de baja en combate y por eso su nombre se le aplicó en memoria a una de las cuadrillas terroristas. Eh, Grosso modo demuestra cómo la juventud de los años 55 en adelante fue muy ideologizada por los comunistas y fueron muchos los estudiantes de diversas facultades que terminaron convencidos que serían los nuevos Che Guevaras y los revolucionarios del continente y se metieron de lleno con estos grupos terroristas. ¿Quién era el bandolero liberal y luego comunista Joaquín Fernández Dulce, alias El Llanero? Bueno, ya vimos un poco de los socios de este bandido y de cómo era el entorno. Entonces entendemos que había un proceso de mutación de violencia tripartidista a narcoterrorismo comunista. Y decimos narcoterrorismo porque desde esa época ya se encontraba en los combates que estos delincuentes también comerciaban marihuana eh, y años después terminaron metidos en el narcotráfico de la cocaína. Este tipo le decían el llanero no porque fuera llanero, sino porque había nacido en Arauca, Caldas, y en Bula los demás bandidos lo llamaban el llanero. Era un sujeto bastante liso, había entrado desde muy joven a la cuadrilla de Joselito, otro bandido que también terminó haciendo el tránsito de la guerrilla liberal a la guerrilla comunista. Y con ese bandido comenzó a delinquir y la primera anotación grave que tenía era que en el año 63, en el diciembre, eh, había sido capturado con, o mejor, que ha sido capturado durante el combate del ejército en el que se dio de baja Chispas. Entonces ahí quedó probado que pertenecía a la cuadrilla de Chispas y fue juzgado en Consejo de Guerra y condenado. Pero como aquí en Colombia suele suceder que la justicia eh, flaquea mucho y comete muchos errores, inclusive de venalidad, pronto quedó libre. Y no acababa de quedar libre cuando ya se había vinculado nuevamente a la cuadrilla de otro bandido muy conocido que se llamaba, o le decían La Gata, Jesús Eliezer Sepúlveda, que sembró de terror en el departamento del Valle y el Quindío muchas zonas y participó en una masacre muy sonada que hubo en el municipio de Circasia, donde fueron asesinados 8 campesinos. 2 meses después, asesinó a varias personas en la vereda Urania del municipio de Montenegro, también en el Quindío. Y a estos campesinos que eran liberales, los asesinaban porque no, entre comillas, colaboraban con la causa revolucionaria. Luego, a comienzos del 65, en el mismo municipio de Montenegro, asesinó a un señor muy conocido de nombre Eliezer Rubiano, un líder social, un líder comunitario que no le hacía caso a los bandidos, no estaba con ellos. Eh, También participó en ese mismo municipio en el secuestro de un señor de nombre Luis Carmona, un hacendado, y a ese le quitaron 200.000 pesos para liberarlo, que es una cifra exorbitante, ya que por un bandido se ofrecían entre 25.000 y 45.000 pesos por su captura, lo cual indica que fue una cifra muy alta la que le quitaron a este señor. También participó en otra masacre que hubo en el municipio de Quimbaya ese mismo año. Y ya en el 66 se integró directamente con el tal Mellizo y comenzó a delinquir en los municipios de Quimbaya y Montenegro, donde tenía aterrorizada a toda la gente. Ese era su epicentro de acciones criminales. Y en el 67, ya por orden del secretariado de las FARC y del mismo Ciro Trujillo y de Bateman y de los demás bandidos que después se volvieron del M-19, terminó encargado de hacer como una especie de enlace
entre las cuadrillas que estaban en Obando, Sevilla, La Victoria y las que iban hacia el Tolima. Ya era una tarea mucho más amplia, no solamente de secuestro y masacre, sino de formación de bases políticas organizativas para este grupo. En una persecución, el ejército lo golpeó en un campamento, pero alcanzó a escapar y encontraron que allí tenía dos fusiles que dejó abandonados, mm, de esos que fabricaba la industria militar que llamaban los famajes, y se determinó que estaba plenamente vinculado con eh, la interacción de los comunistas con los liberales para formar las FARC en la zona. Adelante, mi coronel. ¿Cómo sucedieron los hechos relacionados con la muerte en combate de este bandolero comunista del MRL, Joaquín Fernández, alias El Llanero, quien fue integrante primero de la cuadrilla de Teófilo Rojas, alias Chispas, luego de la cuadrilla de Conrado Salazar, alias Arpazo, y finalmente de las fuerzas terroristas de las FARC, dirigidas por Ciro Trujillo, alias Mayor Ciro? Logro obtenido por las Fuerzas Armadas en la región comprendida entre el Valle y el Quindío en septiembre del 67. Bueno, como ya dijimos, este bandido tenía un largo prontuario, se le tenía un seguimiento muy concreto, se sabía de sus actividades, pero era muy liso y tenía como área de movimiento todo el norte del Valle y el Quindío, o sea que no era fácil localizarlo. Se movía por la montaña con contactos que tenía, en otro tiempo se movía en vehículos de transporte público de manera sorpresiva, y la caída del mellizo eh, y de otro que le decían Robertico, un par de delincuentes muy conocidos en la zona, había traído más luces a las fuerzas militares que lo seguían. Además, la participación de este bandido en el asalto de las Coloradas, donde asesinaron a varios soldados, pues ya lo tenían perfectamente eh, ubicado en su área de acción. Y unos días antes fueron capturados en Armenia varios bandidos que han participado en un secuestro, y de acuerdo con la información que estos bandidos dieron, se determinó que este delincuente se movía por la zona de Zarzal, se hizo el seguimiento, se ubicaron tres fincas a donde el sujeto eh, se tenía información que llegaba, y efectivamente el 21 de septiembre a las 6:20 de la tarde fue localizado en una de las tres fincas, y al culminarlo a que se rindiera se enfrentó a las tropas y fue dado de baja en combate. En el morral que llevaba se le encontraron fotografías de Januario Valero, un bandido de quien hemos hablado muchas veces aquí, que era lugarteniente de tiro fijo en el Pato y el Huila en general, de Ciro Trujillo, que era el jefe de todas esas cuadrillas, documentos y una cantidad de cartas a nombre de las FARC, exigiéndole a los campesinos grandes extorsiones y amenazándolos de muerte. Fue un golpe definitivo, y según el reporte que firmó el coronel Charly Solano, se consideraba que era el último cabecilla de las antiguas guerrillas liberales, y que ya lo que venía de ahí para adelante era acciones contra las FARC, como efectivamente continuó desarrollando la octava brigada en la zona, y logró que ese grupo no se asentara allí, que eso fue motivo de muchas reflexiones de tiro fijo y de muchas instrucciones a sus bandidos, porque él no podía creer que la zona donde todas sus cuadrillas se habían hecho fuertes hubieran sido erradicadas por el ejército. El caso de la muerte del llanero fue muy estudiado por Tiro Fijo y Jacobo Arenas, y en cada uno de los cursos que hacían allá en el Pato siempre analizaban ese problema, hasta el punto que Tiro Fijo decidió venirse él mismo con un grupo a hacer el mismo recorrido y a demostrarles que era indisciplina
guerrillera, lo que ha causado la muerte del llanero y no él le daba crédito al trabajo de inteligencia de las fuerzas militares. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el parte de tranquilidad al país que presentó esa misma semana el Comando del Ejército con exitosos resultados contra bandoleros tripartidistas en varias regiones del país? Pues el comandante del ejército presentó un informe en el que decía que en esa misma semana fueron dados de baja en distintos lugares del país 7 delincuentes de extrema peligrosidad. Y resaltó, por ejemplo, que en Puerto Rico, Caquetá, donde hasta ahora comenzaban a aparecer las FARC y ya eran las cuadrillas de tiro fijo directamente las que estaban por ese lado, habían sido de baja 4 bandidos de las FARC, eh, entre ellos José Arcadio Rojas y Efraín Eupendo, los demás no tenían identificación, que la misma novena brigada en continuidad de esas operaciones con base en lo que encontró allí, eh, en San Bartolo, municipio de Neiva, que queda ahí cerca al cerro, Neiva, que lo ve uno cuando llega a la capital del Huila. eh, También dieron de baja a otro bandido de nombre Constantino Ramírez, que era miembro de las FARC y había escapado de la cárcel luego de estar siendo juzgado por el asesinato de una niña, el asesinato y la violación de una niña cometida por terroristas dirigidos por tiro fijo. Y también en la zona rural de Neiva hubo un combate con otra cuadrilla de Januario Valero y dieron de baja a un bandido de nombre Lubín Londoño y le incautaron una cantidad de armas. Y también resaltaba que en esa misma semana fue dado de baja en Zarzal Valle, en la región de Quebrada Nueva, en límites con el municipio de La Victoria, al bandido José Joaquín Fernández Dulce, alias El Llanero, por quien se había ofrecido entre 25.000 y 45.000 pesos para su captura, y que lo más importante era que se comprobaba que las antiguas guerrillas liberales del Quindío estaban ahora siendo reclutadas e integradas a las FARC. ¿Cómo relataron los medios la sobrecarga de actividades que recibía las fuerzas militares con la asignación de consejos de guerra en los que hasta les correspondía juzgar a una hechicera de los sentimientos por extorsionar a incautos? Bueno, en primera medida, por esos mismos días el país estaba sufriendo otro tipo de violencias. Los herederos de la banda de Efraín González, quien fue dado de baja en el 65, estaban ahora dedicados a una guerra verde, como lo llamaban ellos, en cabeza de un sujeto, Humberto Ariza Ariza. Ese bandido había sido capturado y traído a la cárcel y curiosamente se escapó con la complicidad de un miembro de la Guardia Penitenciaria. Ese proceso pasó a manos de la justicia penal militar porque la justicia ordinaria no era capaz. Pero a diario vemos a un poco de sujetos de esos de Azonar Judicial, que son los que han trabajado ahí, exigiendo que todas las investigaciones penales militares pasen a órdenes de la justicia ordinaria, porque es que la justicia penal militar es mala, pero era la que le encargaban siempre juzgar a todos delincuentes. Luego vemos aquí otro titular de los mismos días que una cantidad de gente juzgada por extorsión y por otros delitos que no tenían nada que ver con el conflicto armado o tenían que ver de manera indirecta, también eran llevados a Consejo de Guerra. Entonces toda la ineptitud de la justicia ordinaria terminaba en manos de la justicia militar. Entonces uno se pregunta a qué horas podían trabajar los oficiales y tenían que instruir las tropas, prestar servicio y fuera de eso estar presentes en consejos de guerra que duraban hasta semanas, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces una sobrecarga de trabajo muy fuerte porque tenían que salir del Consejo de Guerra a ir a responder por lo que estaba pendiente en sus sitios de trabajo. Y esto llegó hasta el extremo que una funcionaria de una librería comercial que había en el aeropuerto El Dorado
fue engañada por el novio que le prometió matrimonio y después le dijo que no. Entonces, ella fue y consultó con una hechicera y la hechicera le sacó un poco de plata y luego ya se recompuso con el novio y entonces comenzó a extorsionarlos a los dos y finalmente ese caso se lo pasaron dizque a la justicia penal militar, porque era que la justicia ordinaria no podía. Como vemos, una irresponsabilidad total de la dirigencia política, una falta de articulación institucional y una ineptitud total de la justicia colombiana que tampoco nos la cuenta el señor de Rux en su informe como una de las responsables de que todo este problema haya crecido y siga creciendo. Porque aquí vemos hoy, en 2025, que secuestran a unos soldados y ni los jueces, ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema, ni nadie se manifiesta al respecto. Nada. Simplemente que hubo una negociación y que a los militares los soltaron y nunca entran a averiguar allá quiénes fueron los que dirigieron eso, cómo se hizo la sonada, cómo se produjo el secuestro, nada que se parezca. Por esa misma época, entonces lo más sencillo era, a la justicia le quedaba grande, pero eso sí reclamaban 1000 prebendas, los jueces y magistrados, y que vayan los militares y resuelvan. Y cuando ya se levantaba el estado de sitio, entonces ellos los dejaban libres y ahí se movían otras cosas. Sigamos. ¿Cuál fue el destino final de Telmo Abilio Fernández, alias Capitán Tuerca? Pues todos estos bandidos poco a poco fueron siendo eliminados, fueron quedando fuera de la órbita criminal de la violencia tripartidista y los que sobrevivieron son prácticamente los fundadores de las FARC o los dinamizadores del crecimiento de las FARC en las tres cordilleras. ¿Cuál fue la situación en la OEA acerca de la perversa actuación de la narcodictadura cubana contra los gobiernos del continente? Se presentó un problema grandísimo porque la inteligencia de Estados Unidos y la de Bolivia pusieron el dedo en la llaga que en Bolivia hay terroristas peruanos, argentinos, franceses y de otros países con el Che Guevara y que estaban reclutando gente. Había pasado el problema de la infiltración comunista en las fuerzas militares dominicanas. En Guatemala las guerrillas comunistas estaban muy activas, en Uruguay y Argentina ni se diga, y en Colombia estaban muy intensos los combates. En Venezuela, como lo hemos venido siguiendo más o menos de manera paralela, también había muchos problemas con la guerrilla terrorista o con las agrupaciones comunistas armadas. El ejército boliviano publicó un informe que informaba que algunos eh, miembros del ahora ejército cubano, que unos años antes eran terroristas, ahora eran ejército cubano, habían entrado clandestinamente a Bolivia y se han reunido con el Che Guevara y con los dirigentes del Partido Comunista para destruir a Latinoamérica. Y había el problema de que algunos países tenían gobiernos militares, Verdi Gracia, el de Guatemala y el de Chile, perdón, el de Guatemala, no Chile, sino Guatemala. Entonces, en medio de todos los debates que hubo, se pidió que hubiera presencia de esos representantes de esos países en la OEA porque el problema era continental. Pero el gobierno chileno y el guatemalteco se opusieron a que se hiciera una operación militar en Bolivia con todos los países, o sea, que se activara la carta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca porque consideraban que era una violación a Bolivia. Eh, También Venezuela, por su parte, sí pedía la presencia de la ONU, inclusive pedía apoyo para combatir a las guerrillas comunistas en su territorio. Y Estados Unidos, pues desde luego proponía que se hiciera un ejército
latinoamericana, una fuerza latinoamericana que tuviera posibilidad de ingresar, como en Europa en la Segunda Guerra Mundial, al país que estuviera afectado. Con tanto leguleyo que hay en el continente, pues eso no terminó sino en una propuesta que rápidamente se esfumó, pero estuvo sobre la mesa ese tema en la reunión de la OEA, cuando se reunieron 21 cancilleres en Washington y estudiaron todo ese tipo de solicitudes, y todas apuntaban a que la narcodictadura cubana era el problema, pero como estaba ya respaldada por la Unión Soviética, entonces nadie se metía de frente, porque la idea hubiera sido invadir a la isla y sacar a esos bandidos de ahí y poner un gobierno decente, pero eso hubiera significado una guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era la característica principal de los dirigentes políticos de la época? ¿No? Aquí andaban en otro cuento porque, por ejemplo, estamos hablando del año 67, hasta ahora llevaba un año de presidente Lleras Camargo y ya estaba muy bien correspondido por los conservadores que andaban promoviendo la candidatura, o ni siquiera la candidatura, legitimando el nombre de Misael Pastrana, que ganaba o ganaba. Y la prueba de que ganaba o ganaba es que le robaron las elecciones al general Rojas Pinilla. Entonces él andaba de departamento en departamento haciendo actos politiqueros. Aquí lo vemos que en el mismo día que ocurrían todos esos hechos de la violencia en el Tolima, de la fuga del tal Ganso Ariza de la cárcel en Bogotá, eh, a pesar de la violencia que ha cometido, no estaba bien resguardado dentro de la cárcel y se escapó. Entonces, los politiqueros andaban haciendo demagogia y se reunieron todos los municipios de Antioquia y en Medellín para pedir que les aumentaran las transferencias nacionales y que les permitieran la imposición de nuevos impuestos. Todos los políticos corruptos de Colombia nunca han pensado en estimular la industria, ni estimular la industria, ni el desarrollo, sino en cómo hacer nuevas reformas tributarias. Y ahí lo vemos, que impuestos a los cigarrillos, que impuestos a, a los cementerios, o sea, buscando a toda hora de dónde arañar y quitarle dinero a la gente, pero no generando empleo. Y a eso fue que fue el señor Pastrana, que supuestamente era de derecha y que apoyaba era la libre iniciativa. Pero él lo que estaba haciendo era campaña politiquera para ser presidente en 3 años. Y al mismo tiempo, de ahí salieron los eh, pensadores colombianos encabezados por un concejal de Medellín que le proponían al señor Pastrana que llevara ante el Congreso de la República el estudio para elegir a los alcaldes y gobernadores de manera popular, con el fin de que ellos manejaran los presupuestos aparte y que la nación únicamente les entregara. Así es de que ese cuento que tienen desde hace rato de querer manejar el presupuesto en varias regiones del país, no para mejorar, es para poder robar más tranquilos sin que los controlen desde Bogotá. Y los que están en Bogotá quieren tenerlo controlado para robar desde Bogotá. Y al final el pueblo es el que queda eh, sufriendo toda esa incapacidad. Pero como vemos es un fenómeno que viene desde hace rato y que corresponde más a intereses particulares que a las necesidades del país y de los municipios. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional 1958-1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Como dirían las abuelas, es que estos sujetos politiqueros colombianos no tienen perdón de Dios, no tienen perdón de Dios. Ahí los vemos que hace 58 años mejor, empecinados en hacer politiquería desde el primer año del gobierno del otro, buscando ser presidentes igual que los de ahora. El señor Pastrana en Medellín, alebrestando a toda esa gente para que votara por él, con el cuento de la autonomía regional y hasta proponiéndoles elección de alcaldes y gobernadores, que obviamente era necesario, pero no en esas condiciones, sino en otras, y además incitándolos a que reclamaran que todo el presupuesto se lo trasladaran allá. Como quien dice, yo no voy a robar, yo sí voy a permitir que ustedes roben aquí en las regiones y miro para otro lado, pero voten por mí. Y han pasado 58 años y tenemos la misma cosa. La costa atlántica y el departamento de Antioquia y otras regiones pidiendo que les transfieran más y que los dejen robar solos, no que roben desde Bogotá. Entonces, como vemos, el problema es estructural. El problema viene desde hace rato. La violencia comiéndose el país, pero eso no les interesaba en ese momento, sino que los dejaran manejar la plata. Hoy en día la violencia está comiendo el país y tenemos esas dos regiones empecinadas y hasta amenazando que se separan de Colombia y que esto es una solución única. Y poniendo muertos por todo lado. Los políticos en campaña permanente, y los tenemos ahora igual que en ese año. La prensa únicamente limitándose a entrevistarlos y a colocar titulares, pero nada de prospección ni de análisis crítico. Y las academias, las universidades, únicamente sacando mamertos que se van para el monte a ideologizar guerrillas o profesionales que terminan metidos en ese mare magnum y muy pocos con visión de país. Problema complejo, soluciones complejas que nos indican que ayer como hoy lo que se necesita son programas estratégicos, partidos serios y proyectos de Estado en los cuales se trabaje de manera conjunta. Pero eso no se hace de un día para otro, ni con un grupo de 4 personas, sino con una sinergia permanente y una transformación educativa total enfocada en objetivos nacionales. No habrá otro camino. Adelante, mi coronel, con sus comentarios del día de hoy. Sí, mi coronel. Hoy es lunes 10 de marzo y estamos presentando el episodio 721 que trató de la muerte en combate del bandolero liberal comunista del MRL, alias El Llanero, en el municipio de Zarzal, departamento del Valle, en septiembre de 1967. Objetivo Colombia. Si mal no recuerdo, de este bandolero Joaquín Fernández Dulce, habíamos realizado una sesión especial en septiembre de 2024, que como hemos escuchado, sembró el terror en el norte del Quindío, en donde siempre ha estado presente el destructor comunismo y la eterna politiquería. Desde esa época, o sea, desde 1967 y antes, la guerrilla comunista se había difuminado en varios países como Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y en Centroamérica, bajo la orientación de la narcodictadura comunista y su ideología marxista-leninista de tendencia terrorista. Hemos visto también que la situación del bandolerismo en el Quindío es el rescoldo del bandolerismo tripartidista
desde un poco antes de la formación del Frente Nacional y acentuado con la conformación de ese pacto de cuervos en la lucha por la repartija del poder, costumbre perniciosa que ha perdurado hasta nuestros días. Vemos así que ya el comunismo internacional anidaba en Sudamérica e incidía en todos los sectores económicos a través del maridaje del sindicalismo con el comunismo, con el único propósito de destruir el desarrollo nacional. Desde esa fecha, digamos, desde la segunda conferencia de la FARC en 1966, ya tenían conversaciones el ELN y la FARC, unificando los grupos terroristas. O sea, el comunismo estaba más consolidado. Mientras tanto, los dirigentes de los partidos políticos, como en el caso del MRL y el Frente Nacional, pugnaban por el poder. La muerte del bandolero alias El Llanero dejó en claro por los documentos que se le encontraron entre todos, manuales de formación ideológica de Cuba y de Rusia para organizar las bases campesinas en favor de la revolución armada del Partido Comunista, al igual documentos que develaban una alianza entre el ELN y el FLN, Frente de Liberación Nacional de Venezuela, y al mismo tiempo se unían en el Tolima, Huila, Cauca, estos grupos comunistas terroristas. Es decir, el mapa colombiano, como hoy, estaba lleno de terroristas. Murió también en ese entonces en combate alias Tres Espadas en el Huila, una semana después de la muerte de alias El Llanero, ambos terroristas y ambos comunistas, indicando con ello que el Partido Comunista desde esa fecha tiene un plan que ha venido desarrollando metodológicamente y que el equipo que conformó el llamado Informe de Verdad no descubrió. Y aún se sigue preguntando en los medios de comunicación por las causas que han generado la violencia en nuestro país. Aún la clase política, los medios de comunicación, la academia y la sociedad colombiana no saben cuál es la causa de nuestra violencia. La inocencia es linda. Aquí le estamos contando sus causas. Lo explicó muy claramente el presidente de Fundel y director de este programa de episodios de memoria histórica, señor Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, analista político de conflictos nacionales e internacionales, y en particular, al referirse a la violencia en Colombia, en reciente entrevista del programa La Noche de la cadena internacional NTN del viernes 7 de marzo, Ogaño, basado en sus investigaciones plasmadas en 40 libros y en más de 2.000 artículos, lo resume así. La violencia en Colombia es el resultado de un proceso acumulado revolucionario de parte de la llamada izquierda marxista, desarrollado de manera sistemática mucho antes de 1960, debido a que el país no tiene una política de seguridad y defensa nacional por falta de visión estratégica y por no haber combatido con contundencia a los grupos armados, ni han tenido una estrategia al llevarlos a la mesa de negociaciones, en donde la iniciativa siempre la han tenido los grupos comunistas narcoterroristas. ¿Terminará la violencia en Colombia? ¿Así cuándo? Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Sí, el problema, como usted lo resume en su comentario, es que hace 60 años estábamos igual que hoy. Una dirigencia política descompuesta
unos grupos empoderados porque pueden delinquir y siempre encuentran connivencia de los dirigentes políticos que dicen que representan al Estado y una prensa completamente, unos medios de comunicación desinformados y únicamente facilitadores de que unos y otros digan, pero sin ninguna síntesis. Y de remate, en esa época y en esta, todos los que han sido contratados por el Estado colombiano para escribir la supuesta verdad, lo que hacen es servirles de corifeos y de micrófonos a los terroristas y no al país al que deberían representar y servir. Esta noche continuaremos con nuestros análisis estratégicos. Tendremos unas reflexiones acerca de cómo ha sido la aplicación de los principios de la guerra con la estrategia de seguridad del señor Petro, con base en lo que hemos visto en la semana anterior, para poder entender mejor en qué consiste la aplicación de los principios de la guerra a nivel político estratégico. A todos les deseamos un feliz día, les agradecemos su presencia y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Amén. Gracias, Muchas mi gracias, coronel. mi Feliz día coronel. para todos. Adelante, por favor. Feliz Gracias. día para Buenos todos.